Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Nos visita virtualmente el doctor eh, Raúl Sánchez León, el doctor desde la ciudad de Texas, Houston, Texas, del estado de Texas, de la ciudad de Houston. El doctor Sánchez León es médico internista. Miren, tiene 3 especialidades, es un capo el doctor. Tiene medicina interna, neumología y ahora trabaja en una unidad de cuidados intensivos. El día de hoy vamos a conversar sobre el adulto mayor en una unidad de cuidados intensivos. Raúl, buenas noches, muchas gracias por visitarnos. Mucho gusto de estar contigo, Carlos, compartir unos minutos contigo y tus televidentes. Un gusto de vernos pues, después de tantos años también, ¿no? No conversábamos. Demasiado tiempo pasado. Ha pasado muchos años. Bueno, Raúl, para empezar, ¿qué es una unidad de cuidados intensivos? Explícanos, oriéntanos, ¿qué es una unidad de cuidados intensivos? Bueno, una unidad de cuidados intensivos es esencialmente un área muy especializada en un hospital generalmente de nivel de terciario, de tercer nivel, que tiene como el propósito el dar soporte especializado a pacientes que tienen o la probabilidad o un riesgo de un compromiso significativo, o que están en un estado que necesitan un alto nivel de tecnología y una atención de 1 a 1 esencialmente, por decirlo en términos generales. O sea, de que, bueno, para trabajar, primero, todos los que trabajan en una unidad de cuidados intensivos, ya sean los médicos, las enfermeras, son profesionales que se han capacitado y entrenado en cuidados intensivos. Así es. El equipo en general, en cuidados intensivos, todo es un personal muy especializado. Tiene que trabajar y practicar y tener un conocimiento muy profundo de elementos tecnológicamente avanzados, tener un nivel un nivel de educación muy alto, a muchos niveles. Los médicos, por supuesto, como tú sabes, le agregas unos 3 o 5 años más a tu educación de la Facultad de Medicina. Enfermería, asimismo, es muy especializado. Tienen que manejar máquinas de soporte de alto nivel, y nosotros también tenemos terapistas respiratorios que nos ayudan al manejo de los pacientes respiratorios, ¿cierto? ¿Y qué tipo de enfermos o de pacientes son los que ingresan a una unidad de cuidados intensivos? Porque me imagino que no es cualquier tipo de enfermo, es un paciente, no sé, crítico. A ver, oriéntanos, ¿qué tipo de enfermo se atiende en tu unidad? Yo trabajo particularmente en la unidad de cuidados intensivos de medicina, pero en general una unidad de cuidados intensivos comparte de pacientes que son puramente médicos, que con esto quiero decir que tienen un proceso que no es quirúrgico. También se mantiene pacientes que tienen un diagnóstico o una intervención que necesita de un cuidado quirúrgico. Los pacientes que necesitan entrar a un cuidados intensivos son pacientes que, como decía anteriormente, son tienen un riesgo muy alto de comprometerse a veces de fallecer, y requieren un cuidado muy especial y muy de cerca. Son enfermos críticos, ¿no? Son personas que que su vida pende de un hilo y que con una tecnología muy avanzada se le va a mantener y sostener. Ahora, ustedes utilizan muchas máquinas, ¿no? Sí. Ventiladores mecánicos y mucha tecnología, pues porque tienen que conservar la vida del enfermo que su vida pende de un hilo. Uh-huh. Eh, ¿Cuándo, por ejemplo, hay que intubar un enfermo? ¿Cuándo hay que ingresarlo? Me alegra la pregunta, porque justamente ayer yo estuve dando un curso para mis residentes, y yo hago un capítulo de ventilación mecánica. Entonces,
La indicación para un paciente que requiere estar, por ejemplo, en ventilación mecánica, que es estar en un ventilador, una máquina de respirar, como se dice comúnmente, es esencialmente dos. Una, falta de oxígeno o la incapacidad del paciente para respirar por sí mismo de una forma eficiente o tiene una capacidad limitada para sostener un ritmo respiratorio que le permita, digamos, compensar otros problemas de tipo metabólico, etcétera, ¿no? Y adicionalmente, por supuesto, pues el paciente que tiene alteración, digamos, del nivel de conciencia y que requieren, pues, este nivel de soporte para sostenerse con vida, realmente. Ahora que hemos pasado bueno, estamos viviendo todavía una pandemia porque no la han declarado superada y estamos en plena pandemia. En un momento dado colapsaron las unidades de cuidados intensivos, por lo menos acá en este lado en Sudamérica y en Lima y en el Perú, y lamentablemente muchas ciudades no tienen unidad de cuidados intensivos porque, como tú bien has dicho, tienen que tener un nivel 3 o 4 de complejidad. Entonces, hay hospitales que no tienen cuidados intensivos y los que tienen, tanto clínicas como hospitales, colapsaron, se llenó de enfermos y ya no había más. Entonces eran enfermos que se estaban ahogando con este problema del COVID. Sí. Cuéntanos tu experiencia. ¿Ustedes también han tenido una situación similar en los Estados Unidos? Por supuesto. Nosotros hemos tenido, yo en la ciudad de Houston, donde yo trabajo, durante los 18 meses aproximadamente que estamos en esto, hemos tenido por lo menos 4 picos. El más reciente se acaba de... 4 picos, miren, en Estados Sí. Unidos ha habido 4, nosotros gracias a Dios hemos tenido 2 nomás. Así es, y es porque nuevamente, pues como tú sabes, la situación con respecto de la prevención es un poco difícil, conflictiva, pero yendo al punto, nosotros hemos estado en lo que se llama un tercer nivel, una alerta de tercer nivel. Eso quiere decir que con la provisión normal de camas de UCI no era suficiente para, ¿cómo se llama?, tratar a la cantidad de pacientes que ingresaban en una forma continua de alta severidad, de tal punto que los hospitales han tenido que adaptar, ampliando el número de camas, el número de personal, desplazando las unidades de cuidados intensivos, porque nosotros tenemos varias por especialidades, dedicando, por ejemplo, las unidades quirúrgicas, las unidades de neurocirugía o las unidades de cardiología, una a una se iban acumulando para dedicarse exclusivamente a hacer COVID. Y esa ha sido una expansión que ha requerido mucho esfuerzo por parte de las instituciones hospitalarias, pero asimismo requiere mucho esfuerzo y es una carga significativa con respecto de el soporte de enfermería y obviamente pues la carga que nos toca a nosotros llevar por ese lado, ¿no? Bueno, yo la verdad que los felicito a todos los intensivistas y a todos los profesionales que trabajan en una unidad de cuidados intensivos, a los médicos, a las enfermeras, a los terapistas, porque ustedes son unos verdaderos héroes que han estado en la primera línea de batalla exponiendo su vida día a día y aparte salvando y curando vidas. Yo soy un agradecido también de la vida porque yo estuve mal en algún momento y estuve en una unidad de cuidados intensivos y los intensivistas del Perú y el equipo me salvó la vida y bueno, también te doy las gracias y los felicito a todos ustedes intensivistas que han puesto el pecho en la primera línea de batalla, ¿sí? Sí, lamentablemente, bueno, en cierta forma es parte de la especialidad que hemos escogido, es parte de lo que nosotros hacemos de una forma diaria, pero sí es cierto, no estás más en primera línea que cuando estás en UCI o en emergencias.
Y eso es cierto. Y como tú dices, yo también quiero expresar mi reconocimiento a nuestros colegas en Perú, porque han trabajado y trabajan salvando gente en una forma extraordinaria y con la situación difícil que el país ha pasado y que nosotros sabemos muy bien, ¿cierto? Ahora, cuando yo estudiaba en la universidad, o estudiábamos, somos amigos y contemporáneos, Sí. Los adultos mayores no entraban a UCI. Yo me acuerdo que un criterio de exclusión era, ya, ¿cuántos años tiene? 80, ya no puede entrar, ya está muy viejito. Ahora sigue siendo ese criterio de exclusión porque el tema de hoy es el adulto mayor en la unidad de cuidados intensivos. Un adulto mayor, un anciano, puede ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Oh, sí, por supuesto. Es cierto, es parte de, hasta cierto punto de lo que solía ser cuando nosotros estábamos en los inicios de nuestra carrera. Es algo que probablemente hemos visto con alguna frecuencia, pero digamos, y lo que yo te puedo contar con respecto en el medio que nosotros trabajamos en este momento, eso no es usual. Generalmente, esencialmente, todo paciente que por su situación puramente médica, adicionalmente a sus, digamos, deseos en el sentido de ser intervenido en la forma que sea necesaria hasta el extremo que sea necesario. Esencialmente, si es que no hay una restricción de tipo de disponibilidad, generalmente todos son admitidos. Ahora, en circunstancias de desastre como es la que casi hemos estado en algún momento, ciertamente implica, podría implicar el uso de un plan de triaje, ¿no? Triaje, que no es una palabra muy común, pero esencialmente es de selección. Y es que en una circunstancia de desastre, como probablemente casi muy cerca lo han vivido ustedes allá, los intensivistas, el equipo médico tiene que evaluar ¿cómo se llama? El riesgo del paciente y darle la oportunidad al paciente que tiene la mayor posibilidad de sobrevivir. Sí, ya me imagino la situación de cualquier intensivista. Intensivista es el especialista que trabaja en la unidad de cuidados intensivos. Cuando bajaba y le decían, tengo 3 o 4 o 5 pacientes que deben ir a cuidados intensivos y solo había una cama. Exactamente. Y tenía que decidir a quién le doy la cama. Exactamente. Eso es exactamente lo que un intensivista tiene que decidir. ¿A quién le das prioridad? Y generalmente la prioridad, lamentablemente, bueno, era para los jóvenes, los adultos mayores se quedaban, ¿no? Si decían tiene 80 años, 85 años, sufre del corazón, sufre del pulmón, se quedaban, lamentablemente hemos vivido esa experiencia y bueno, y los intensivistas eran los que tenían que tomar la decisión y faltaban las camas UCI. Esto ha sido muy terrible. Yo me imagino la frustración de los profesionales de tener que decidir, ¿no? ¿Quién sube o quién no entra? Eso es completamente cierto lo que tú dices, pero digamos, la epidemia del COVID también ha demostrado que, digamos, ciertos parámetros convencionales, quizá tradicionales, como pudiese ser la consideración de edad, muchas veces son relativos. Hay pacientes muy jóvenes que han venido extremadamente comprometidos, que uno los ve inicialmente y la evaluación te indica, pues simplemente el paciente tendrá 21 años, tendrá 22 años, pero no va a sobrevivir. Y si tienes un paciente que es, digamos, de 76 años, de 72 años, pero que tiene un proceso que quizá no es tan comprometido, no tan avanzado, la valoración es más que nada prioridad al que tiene la mayor posibilidad de sobrevivencia, aun cuando puede haber una diferencia significativa, ¿no? Miren qué dato tan importante, la valoración. Nosotros en geriatría hacemos mucho valoración geriátrica y vemos la parte mental, la parte funcional, si el paciente es independiente y qué pronóstico tiene de acá hacia adelante, ¿no? Porque como dice el doctor Sánchez, si el enfermo se va a morir, es preferible darle la sala a un adulto mayor que está en mejores condiciones y puede sobrevivir. Raúl, tú has dado hace un rato has dado un dato muy importante, que en el Perú no hay ese escenario todavía.
es el de voluntades anticipadas. Ujú. El de qué quiero que hagan con mi vida de acá al futuro, porque en Estados Unidos tengo entendido que se firma mucho, Sí. desde la atención primaria, desde la consulta externa, uno firma un documento que dice, quiero que cuando esté mal no me pongan, no me den nada, y otros ponen lo opuesto. Explícanos, ¿por qué ese escenario no hay acá en el Perú? Sí, yo sé. Mira, me agrada mucho la pregunta porque quizá esto podría ser el principio de una discusión, ¿no? Es una discusión de que empieza a nivel de sociedad, a nivel de la comunidad misma. En los Estados Unidos, esta discusión comenzó con la Declaración de los Derechos del Paciente. En otras palabras, el paciente tiene el derecho a ser informado en forma objetiva de sus problemas y darle la oportunidad de aceptar o no aceptar un tratamiento que sea, digamos, de acuerdo a a la valoración o a la calidad que implique en términos de una consecuencia en su calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces, como tú bien lo decías, aquí generalmente, y nos gustaría que fuese más, es costumbre, digamos, práctica básica que se espera de un paciente primario o cuando ingresa al hospital, hacernos saber a través del paciente mismo o a través de su representante, de su familiar más cercano, hasta qué punto desearía o no ser sujeto pues, a intervenciones que pueden ser muchas veces, digamos, de un peso muy significativo o que incluso podrían comprometer su calidad de vida, de cómo lo percibe, y esa es una decisión personal. Es una decisión que ellos deben hacer idealmente de tal manera que nosotros podamos ajustar el tratamiento que le vamos a brindar de acuerdo a esa voluntad, a esos deseos que el paciente desea. Claro, porque muchas veces el hecho de ingresar a una unidad de cuidados intensivos y que te saquen vivo no significa que vas a salir bien caminando. En No, algunas circunstancias sales con una traqueostomía para el resto de tu vida y te tienen que meter una sonda para aspirar y limpiar las secreciones o bueno, algún tubo, manguera que la gente no la desea, ¿no? Entonces, como, como tú bien dices, uno firma un documento en que dice no me sometan o sí me sometan, pero ya como una decisión y como claro, un derecho del paciente. así es. Esto no hay en el Perú todavía. Eso, como tú dices, como tú bien decías, como geriatra, tú tienes que también incorporar en tu plan de trabajo y en tus decisiones valorar la calidad de vida del paciente. Eso es algo que nosotros también, como intensivistas, es parte de la valoración que hacemos, digamos, cuando tenemos que expresar un pronóstico o tenemos que expresar qué es lo que el paciente o su familia debe esperar de la evolución del paciente. Y es parte de lo que nosotros hacemos de tal manera que podamos informar al paciente o a su familia en la forma más objetiva posible, ¿no? Ahora, ustedes tienen mucha responsabilidad y me imagino mucho estrés en el sentido de que pueden tener un enfermo con coma y con mucho tiempo, entubado y que respira por vía artificial. ¿Existe algún mecanismo legal para decir, bueno, hasta aquí nomás seguimos o tienen que seguir prolongando hasta que el cerebro se detenga solo o el corazón se detenga? En los Estados Unidos en general, la necesidad de continuar por medios artificiales en un paciente que no tiene muerte cerebral. O sea, un paciente con muerte cerebral obviamente pues es un paciente que legalmente ha fallecido. Entonces ahí no hay discusión que hacer. Pero en cualquier otro paciente en el cual sea dependiente de alguna forma de tecnología para mantenerse con vida, sea esta ventilación mecánica, sea, digamos, diálisis de forma continua, o necesidades que son una combinación de ambas o muchas más, es en última instancia la decisión del paciente o de su familia o representante.
Con esto quiero decir que ellos pueden, basado en la información que se les provea, decidir y trazar, como se dice, trazar una línea en la arena y decir, bueno, hasta aquí nomás. Y una vez que esa decisión está hecha, la transición es, digamos, hacia el uso de terapias de confort y del alivio del dolor, que en términos médicos, como tú y yo lo conocemos como terapia paliativa, ¿no? Ahora, tú has dado un término de muerte cerebral para nuestros televidentes. ¿Cuándo consideramos que la persona está médicamente muerta, legalmente muerta? ¿En qué momento? Eso depende nuevamente del contexto legal, hay definiciones específicas al respecto, pero en nuestra práctica diaria, el término de muerte cerebral implica la cesación de la actividad de las funciones superiores, esencialmente. Es un estado de coma profundo, irreversible, en el cual el paciente está en un estado vegetativo y por medio de exámenes específicos se hace un diagnóstico de que el paciente, si es que no estuviese, digamos, porque generalmente lo están, soportados o apoyados por formas artificiales de soporte, pues simplemente naturalmente fallecería. Y se puede determinar clínicamente cuando ya una persona tiene muerte cerebral, porque uno de repente lo ausculta y el corazón está latiendo. Por supuesto. Y no puede escuchar pulmones porque está respirando por la máquina es la que le insufla el aire, lo retira. Entonces, se puede dar caso, pero el paciente ya está muerto porque hay muerte cerebral. ¿Cómo ustedes determinan ya algún examen en particular? Generalmente, en la práctica corriente, el diagnóstico de muerte cerebral se puede establecer a través de dos medios. Una es lo que se llama la prueba de apnea, que es una prueba en la que esencialmente, y apnea significa una prueba de no respirar, de ausencia de respiración. Entonces la idea es que objetivamente probar que el paciente no tiene por iniciativa propia, espontáneamente, a través de sus medios naturales, no es capaz de mantener una respiración por sí mismo, que es lo mínimo absoluto que puede esperarse en cualquier ser humano. Los otros medios son medios objetivos que pueden complementar esta evaluación. Generalmente se establecen, digamos, por estudios de medicina nuclear, de perfusión cerebral, o a veces también complementariamente se puede usar de tecnología de Doppler transcraniano, que viene a establecer que la falta de perfusión o de flujo sanguíneo a la corteza cerebral, que es lo que define el caso, ¿no? Pero si tuviera un enfermo en el ventilador mecánico, ya no va a hacer apnea porque el ventilador respira por el enfermo. Exacto. Y ya se murió, pero ¿cómo sé que se ha muerto? Porque con lo que tú dices de la ecografía. La ecografía, ¿cómo se llama? La prueba de medicina nuclear, o, como te decía, la prueba de la apnea. La prueba de la apnea implica que, digamos, por un periodo de aproximadamente 5 o 10 minutos después de haber puesto al paciente en un estado máximo de oxigenación, se le desconecta. Okay. Entonces, lo que tú tienes que hacer es objetivar que el paciente no puede respirar o que empieza a retener CO2 cuando uno hace una evaluación de contenidos de CO2 en la sangre. Y entonces ese es el reflejo de la incapacidad del paciente para respirar espontáneamente. Bueno, estamos tocando temas un poco fuertes, un poco delicados, que no son tan agradables, pero bueno, lamentablemente son circunstanciales y bueno, tenemos un experto que trabaja en esto y hay que aprovechar su experiencia. Raúl, otra pregunta, ¿qué paciente no debería entrar a una unidad de cuidados intensivos? ¿Qué paciente no entra? Generalmente un paciente que no entra a cuidados intensivos es un paciente que por sí mismo expresa que no quiere someterse a intervenciones que son incompatibles con su valoración de vida. Por ejemplo, yo tengo pacientes que sin criterio de edad, sin criterio de ninguna otra, de otro tipo,
tan solo la percepción personal de que de tener que experimentar una situación extrema como el de ser puesto en ventilación mecánica. Eso puede ser algo que es incompatible con los valores de esa persona, y esa persona, si es que está en su capacidad de hacer una decisión apropiada, puede decir, bueno, yo no quiero que me sometan a esto, yo no quiero que, si es que mi corazón para, recibir reanimación cardiovascular, y eso se documenta, y no se hace, pues. Es una decisión personal y singular, ¿no? No, pero ¿qué me refería? ¿A qué criterios médicos ya imposibilitan edad avanzada, un cáncer terminal? Pero un cáncer terminal, no, me imagino que no será tributario de unidad de cuidados intensivos. No debería, desde una perspectiva puramente médica. Muchas veces, a veces hay que, digamos, elevar el nivel de cuidado para transitar a niveles de menor intensidad. Por ejemplo, muchas veces los pacientes oncológicos no están con el conocimiento de cuál es su pronóstico. Muchas veces una situación de extrema de riesgo de vida los toma completamente de sorpresa y sin haber tomado ninguna decisión o haber tomado la percepción de que su pronóstico pudiese ser terminal, como tú bien lo dices. Desde el punto de vista médico, uno revisa la historia del paciente que está por admitirse y usted puede determinar que realmente está, digamos, casi al final del proceso, pero el paciente no está consciente de eso, su familia no está consciente de eso. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos es simplemente escalamos en el nivel de cuidado que lo requiere en ese momento por sus necesidades médicas, sea cual sea, pero al mismo tiempo nosotros empezamos un proceso de acercamiento al paciente, si lo puede comprender o si es capaz de participar de la decisión, o a su familia, de tal manera que podamos, hemos hecho todo lo que se ha hecho como posible y como que es médicamente indicado, pero teniendo en consideración las implicancias que su pronóstico de base o pronóstico de, digamos, pues su diagnóstico de base nos está imponiendo al paciente y informando a la familia de eso, podemos empezar un proceso digamos, de escalamiento, de una disminución de la intensidad del tratamiento que nos conduzca más que nada a una situación de que idealmente aliviar al paciente tan solo cambiando las metas del tratamiento hacia confort y alivio del dolor. Ya, bueno, como tú dices, mucho tiene que ver el conocimiento y la decisión de la familia y del paciente, ¿no? Exactamente. Ahora, nosotros, por ejemplo, los geriatras vemos muchos enfermos con Alzheimer. En Estados Unidos hay muchos enfermos con Alzheimer y un adulto mayor con Alzheimer avanzado, dependiente total, estos pacientes que lamentablemente ya no son la misma persona que fueron cuando eran jóvenes, que hay que bañarlos, vestirlos, darle de comer en la boca, asearlos, etcétera. Si hicieran una neumonía, si hicieran un paciente con Alzheimer dependiente, estoy dando este escenario, y si presentara una neumonía y un problema respiratorio, puede ingresar a cuidados intensivos. Sí, en los Estados Unidos sí, es un paciente más, pero una vez que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer desde el punto de vista médico en lo inmediato, porque muchas veces son emergencias, el paciente viene con falla respiratoria, viene con shock séptico, con falla renal, entonces usted hace lo que tiene que hacer inmediatamente. Pero de la misma manera, agresivamente quiero decir con eso, en una forma proactiva, tratamos de aproximarnos a las personas que toman las decisiones por esos pacientes, porque generalmente, como tú lo dices, el paciente de Alzheimer dependiente, pues generalmente no tiene la capacidad o el juicio para poder participar en la decisión por su propia salud. Y es el caso, nosotros nos aproximamos, nos acercamos a los familiares directos, de tal manera de que podamos hacer una
una discusión con respecto de las expectativas que se deben tener en un caso como este, de tal manera de determinar si es posible nuevamente la posibilidad de escalar la forma de tratamiento, o por lo menos y los representantes de los familiares tomen una decisión informada, ¿no? Ahora, sabemos que la unidad de cuidados intensivos es una unidad especializada con monitores, con aparatos, y están los pititos y las luces y todas esta situación. Un enfermo, y esta es una pregunta que ya me la están haciendo acá en los televidentes, ¿un enfermo en cuidados intensivos puede recibir visitas de sus familiares? Depende. Ahora con COVID y... No, sin COVID. Yo Sin sé que COVID. con COVID no entra nadie. No, sí, exactamente, con COVID no entra nadie. En la práctica nuestra, en los pacientes que antes de COVID, por decirlo en términos más Claro, antes del COVID. apropiados, sí, sí, los pacientes podían tener visitas o incluso tener familiares que pasaran la noche con ellos. Pero familiares que pasen la noche en la unidad de cuidados intensivos. Sí, eso depende también de la estructura física de la unidad de cuidados intensivos, porque, por ejemplo, las unidades más modernas aquí en el país son, digamos, no son como las tradicionales, en las cuales pues usted tiene camas una tras la otra, a veces separadas por un panel o por una cortina. Claro, no, ese ya no es el caso. Generalmente los pacientes de unidades intensivos acá en este país tienen un cuarto individual, que generalmente pues es algo, digamos, más privado, ¿no? Con ventanas. Sí, es más privado, pero es con ventanas. Entonces, usted tiene que tener la capacidad de ver al paciente directamente a todo momento. Los pacientes también están sujetos a supervisión por cámara, monitoreo de televisión continuo. Así que en ese sentido, la idea en muchos hospitales es tratar de proveer no solo al paciente, pero también a la familia con una medida de confort, ¿no? Que es, y el alivio de estar más o menos al cuidado de su propio familiar. ¿Y la familia entra con ropa especial? Me imagino con mandil, botas, gorro. No puede entrar con la ropa de calle. Depende de la situación, digamos, de aislamiento o no que pueda tener el paciente. Generalmente, si es que un paciente no está en aislamiento, que no tiene una enfermedad infecciosa, de transmisión por aerosol o por contacto, generalmente el paciente puede recibir visitas con, digamos, sin necesidad de material de protección. Pero si es que en algún momento hay algún tipo de necesidad de aislamiento, sea de contacto por transmisión, obviamente se tiene que poner en práctica medidas de aislamiento de protección que sean necesarias, ¿no? Ahora, no sé cómo será la experiencia en Estados Unidos, pero ¿se puede armar una unidad de cuidados intensivos en casa? O sea, en otras palabras, en la casa, en el domicilio del enfermo, ¿uno puede tener un respirador? ¿Se puede dar esa situación? ¿Respiradores portátiles? Sí. No es necesariamente a nivel, digamos, como lo que sería en una unidad de cuidados intensivos, pero la respuesta es sí. Por ejemplo, los pacientes con esclerosis múltiples o los pacientes con, digamos, dependientes de ventilador por, digamos, por enfermedad de Gehrig, degenerativas neurológicas, que comprometen el sistema respiratorio en forma irreversible. Pueden tener, y se le entrena a los familiares de tal manera que pueden hacer un mantenimiento del ventilador en su casa. Pacientes con, muchas veces reciben visitas de un técnico o de un personal de enfermería esporádicamente, pero no es constante, no es algo que, digamos, de diario, pero está más que nada, si es posible, se da un ventilador en la casa incluso, pero generalmente es basado en el entrenamiento del familiar que provee el cuidado para el paciente. A mí qué interesante, ¿no? O sea, pacientes con esclerosis, que son enfermedades lamentablemente irreversibles y lo peor es que son progresivas, ¿no? Entonces, claro, el enfermo puede estar muchos años o muchos meses en ese estado.
y para no estar en el Y hospital consciente, lejos, y consciente, están lúcidos. sí, Claro, Stephen Hawking escribía libros moviendo el ojo nada más, ¿no? O sea, exactamente. ahí. Entonces, son pacientes que pueden, incluso como tú bien has puesto en el ejemplo, Stephen Hawking es un ejemplo de un paciente que, si bien tenía una enfermedad neurológica irreversible, era productivo y tenía, digamos, calidad de vida, ¿no? Ah, Eso claro, y es Stephen cerca, Hawking tenía respirador, respirador. ¿sí? Él estaba en su silla de ruedas y En la silla de ruedas, exactamente, tenía un ventilador mecánico, miren. exacto, Bueno, sí. son cuestiones de tecnología. No sé si acá en el Perú, una vez yo fui a la casa de un paciente y estaba con ventilador mecánico, ahora que lo recuerdo, y bueno, habían entrenado a sus enfermeras y estaban entrenadas y después iba el médico, el neumólogo, el intensivista a regular los aparatos. Ujú. Yo ahí sí no sé ni cómo se prende ni cómo se apaga. No es mi especialidad, pero bueno. Eh, y ahora, bueno, yendo a estos temas, son temas que verdaderamente tristes, pero lamentablemente hay que tocarlos. Adultos mayores en UCI y que hacen un paro cardiorrespiratorio. Se les reanima, se les mete paletas con electroshock, Sí. Si es que, salvo como en que las películas de igualito, Doctor House y Air. ER, exactamente. Siempre y cuando, por ejemplo, el uso de medidas de resucitación, como intubación, masaje cardíaco, shock eléctrico, etcétera, etcétera, son medidas que son por defecto. Eso se le hace a todo el mundo, sea como sea, salvo que hayan decidido por sí mismos o por sus representantes no tener que ser sujetos a eso. Y documentado, por supuesto. Pero de lo contrario es por defecto a todo el mundo. Bueno, y Raúl, ¿cómo ustedes manejan el estrés? Porque están constantemente en enfermos críticos que se están muriendo y tienen que reanimarlos, ustedes practican algún tipo de yoga, vacaciones dobles, ¿cómo se relajan? Porque es un estrés, ¿no? O sea, no es lo mismo el médico que trabaja en consulta externa, en atención primaria, que ustedes que están en un cuarto con moribundos y en situación grave. ¿Cómo manejan el estrés ustedes y las enfermeras? Lo que le llaman en inglés el burnout, ¿no? O sea, El burnout. sí, Sí. que no se quemen, ¿no? Una cosa así. La palabra es literalmente es como quemarse, ¿no? Pero esencialmente yo creo que digamos, yo te puedo expresar, digamos, mi experiencia personal es, yo creo que yo me estresaba más al principio cuando no sabía qué es lo que tenía que hacer. Digamos, cuando uno está en entrenamiento, cuando no tiene la experiencia. Más allá de eso, el estrés o la carga, digamos, de trabajo, las horas de trabajo, la carga, digamos, emocional, que también es, como en inglés se dice moral burden, que es lo que tú decías, ¿no? El estar expuesto continuamente a tanto sufrimiento, a muerte, porque hoy en la unidad de cuidados intensivos la muerte está en cualquier momento, y es una cosa del diario, o por lo menos que es omnipresente y es una posibilidad en cada momento, para la cual tienes que estar preparado. Pero yo creo que más que nada, hasta cierto punto uno separa lo que es el trabajo y lo que es su casa. Probablemente mi familia no va a estar de acuerdo con eso cuando yo diga que lo separo, dejo en el trabajo y llego a mi casa sin que eso me afecte. Pero uno hace el esfuerzo y trata de buscar la forma de que digamos, ciertas cargas que son inevitables porque uno es ser humano y comparte el sufrimiento de otros seres humanos que están en una situación muy difícil.
se llega a hacer una, digamos, no es tolerancia, es simplemente una convivencia. Y es una convivencia tratando de buscar el máximo de interacción que sea lo positivo que sea posible, ¿no? En última instancia, aun cuando un paciente, digamos, no tenga eh, un pronóstico, una evolución muy favorable, nosotros tenemos, me parece, en última instancia, la idea de que nosotros hacemos todo lo posible que podemos hacer por un paciente, y si es que tú estás satisfecho que has hecho todo lo posible por tu paciente, pues yo creo que eso alivia en cierta medida las cargas que lamentablemente las situaciones muchas veces te someten, ¿no? Claro, ustedes viven en un estrés constante, como ya se mencionó, y ahora con esta pandemia y cuarta ola, y ojalá que no haya una quinta, el estrés debe ser multiplicado por 5, porque faltan camas y la presión de la familia, de los medios, es muy difícil. El día de hoy ha sido un programa bastante visitado, nos ha visitado el amigo Alejandro Herrera Navarro, Nora Díaz Castillo, nos saluda Guillermo Lara Queda desde el Callao, que dice: los intensivistas son los que pusieron todo su conocimiento y dedicación para salvar vidas, muy agradecido. Teresa Bravo, que nos visita desde la Florida, Francisco Cabel, Juan Sebastián Campaña también nos está visitando, Luz Cáceres Dávila también nos está visitando, Cecilia Díaz, Julieta Martino, en fin, a todos ellos muchas gracias por visitarnos. Raúl, quedo muy agradecido contigo por haber sido tan claro, tan didáctico y tan ameno a la hora de conversar términos difíciles y situaciones complicadas. Te quedo muy agradecido, y también nuevamente agradecerte porque han puesto el pecho en primera línea y han salvado muchas vidas allá en los Estados Unidos. Y también saludar y felicitar a mis compañeros y colegas que en el Perú también trabajaron poniendo su pecho, a los emergencistas, intensivistas, internistas, todas las personas que atendieron enfermos con COVID. Muchas gracias, Raúl, y ojalá que pueda contar contigo en una próxima ocasión. Te agradezco la oportunidad y nuevamente yo también espero que tengamos una oportunidad en el futuro de que poder compartir un poco más de tiempo. Y bueno, también el doctor Sánchez ha colaborado en un manual de cuidados paliativos en el capítulo de medicina intensiva, de cuidados intensivos en el enfermo paliativo. Sí. Muchas gracias, Raúl, y amigos de Zona Geriátrica. Eso ha sido todo por hoy. Ha sido un programa bastante ilustrativo y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.